Buenas noches, familias triunfantes. Sean bienvenidos a este tema que vamos a aprender juntos el día de hoy, titulado La transgresión de David, la falta de límites claros. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tema. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar en esta noche compartiendo este tema que tú has hablado al pastor, Señor, compartiendo y desarrollando este tema, Señor. Que seas tú, a través de mí, el que hable y sobre todo el que redarguya nuestros corazones, para que esta palabra sea llevada en nuestras vidas, en toda la iglesia, en los pastores, en todas las personas que escuchen este tema, Señor. Sé tú en mí, para que nos hables lo que tú quieras de nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Pues la falta de límites claros en el ámbito espiritual, hay gente que espera lo mejor, pero entonces le sucede lo peor por no haber fijado límites claros en su vida. Es muy importante que aprendamos a vivir dentro de los límites fijados por Dios en su palabra para poder triunfar espiritual y moralmente. Este estudio es un llamado de advertencia para todos los creyentes que no han aprendido a llevar su vida en estado de alerta. El hecho de que no veamos cuando la tentación se acerca a nosotros no nos justificará ante Dios. Él nos pide siempre estar vigilantes. Primera de Pedro 5:8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos ha tocado vivir días realmente malos, donde el pecado aumenta a nuestro alrededor, dentro y fuera de las iglesias. Pero cuando comprendamos la importancia de fijar límites claros en nuestras vidas, tendremos verdaderamente el control de ella. Muchas personas creen que el mayor error en el que cayó David fue el pecado de adulterio, pero en este estudio veremos que su peor error fue la codicia. David tenía mucho, pero al parecer no le bastaba. Los apetitos sin límites llevaban a un alma que podría ser sana a la tragedia moral. El problema moral es la consecuencia visible, pero la codicia es la causa invisible. David fue reprendido mayormente por su codicia, no por su falta de moral o su falla moral. La palabra de Dios siempre nos enseña la raíz del pecado, que va más allá de la acción incorrecta, poniendo al descubierto las malvadas intenciones que motivan a la conducta. Leamos Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La descripción de codicia es el intento deseo de tener lo que no deberíamos de tener. Con frecuencia no reconocemos que la codicia no es un pecado menor, es una de las transgresiones que producen la desintegración de la sociedad. No codiciarás es uno de los límites fijados por Dios para conservar el orden social y la civilización. Muchos de nosotros aprendimos esta palabra: no codiciarás lo ajeno.
Y la Biblia nos dice también del amor al dinero en Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús dijo que esos deseos son inmundicia eterna. Los condenó por lo que tenían escondidos en su corazón. Vamos a leer Mateo 23, versículo 25 y 26. Mateo 23, 25 y 26 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Los pecados del espíritu, los del alma y los del cuerpo tienen consecuencias, pero lo que impulsa a todos ellos son los pecados del espíritu, como la codicia y el orgullo. Invisibles muchas veces, ya que estos pecados se esconden en el interior de las personas, infectándolos en todo lo que son. El primer paso en la purificación es un cambio de corazón. ¿Qué dijo Jesús? Limpia primero lo de adentro del vaso. Una vez que limpie lo de adentro, de una manera natural, se limpiará lo de afuera. El Espíritu Santo está buscando gente que esté disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Hoy en día vemos que hay inclusive supers que son 24/7 que le llaman, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros estemos disponibles 24/7 como esos supers, que tengamos la puerta de nuestro corazón abierta constantemente a su obra santificadora. Estemos descansando, trabajando, corriendo, o descansando, nos hallemos en lo que estemos, pero que estemos constantemente en su presencia. La luz de su corazón nunca se apaga, ni de día ni de noche. Siempre están puros o se están purificando. Este es el tipo de gente que va a conquistar el mundo para Cristo. Si queremos ser cristianos llenos del Espíritu Santo 24/7, para hacerlo debemos aprender a evitar 5 errores que podemos ver en la vida de David, quien obviamente había resuelto que no necesitaba andar en santidad a toda hora del día y de la noche. La codicia del corazón de David, de la que tal vez por aquel entonces no se había dado cuenta, lo hizo dar una serie de pasos equivocados. El primero fue quedarse en casa en tiempo de guerra. Vamos a leer, por favor, 2 de Samuel 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. También, por favor, vamos a leer el libro de Eclesiastés 3:8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí nos dice que hay tiempo de guerra y tiempo de paz. David estaba viviendo en tiempos de guerra, pero confiaba en sus victorias del pasado y en su ejército, y permitió que sus hombres salieran a luchar. Sin él, no supo darse cuenta que el ser líder exige ser diligente. Su lugar estaba con sus hombres en la batalla. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día.
La iglesia necesita estar cerca de sus líderes en los tiempos de batalla y por sorprendente que parezca, también los líderes y pastores necesitan tener cerca a los miembros de la iglesia. Hay muchos hombres jóvenes y mujeres cristianos que se están dejando enredar en la pornografía que los medios, que el internet nos está dando. Y al hablar de pornografía no solamente nos estamos refiriendo a desnudos o solo imágenes, ¿no?, de desnudos, sino también a series, películas, juegos, algunos programas que nos están quitando el tiempo. Esto se ha convertido en una epidemia, tal que en algunos lugares se han tenido que crear ministerios de liberación de estas plagas. Si como creyentes no paramos en la línea, no nos paramos en la línea de la batalla contra Satanás, no nos paramos a la brecha en oración y caminamos espiritualmente alerta, ganando gente para Cristo, tal vez no tendría, o sea, si nosotros estuviéramos todo el tiempo como debería de ser en nuestros ratos libres, la mayor parte del tiempo estar en oración, aprendiendo de su palabra, tal vez no tendríamos tiempo y no nos daría interés en ponernos a mirar otras cosas. Si nosotros procuramos más estar en la palabra de Dios, no tenemos por qué estar perdiendo el tiempo en el internet, en otras cosas. Necesitamos darnos cuenta que no solo los varones, sino que también las mujeres, jóvenes y hasta los niños hemos sido llamados al campo de batalla, es decir, estar parados a la brecha en Cristo Jesús. El segundo punto es hacer mal uso de nuestro tiempo libre. En 1 Samuel 11:2 dice: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, en lugar de unirse a sus hombres en tiempo de batalla y estar con los ojos bien abiertos en su propio reino, se permitió tomarse un tiempo libre y además hacer mal uso de él. Mezcló un sano relajamiento con una venenosa codicia. No estaba alerta a las necesidades de sus hombres que estaban en la guerra, en la batalla. Pues ahora sí que demostró ese famoso dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, porque él, en lugar de haberse ido a la batalla con sus hombres, pues estaba pasando el tiempo ahí en su balcón, en la ventana, y otro poco también esta mujer que tenía que estarse bañando a donde era vista, ¿no? Entonces, esa ociosidad que había en ese tiempo en David, pues se prestó para todo lo que pasó después. Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro 1:15 y 16. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice: Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si no hemos tomado con seriedad este versículo como creyentes, es importante que nos ocupemos en ver la forma en que estamos pasando nuestras horas de diversión. Necesitamos preguntarnos, ¿en este tipo de diversión realmente refresca o contamina nuestras vidas? Realmente al estar en este pasatiempo, sigo un código moral distinto al que llevo
cuando estoy divirtiéndome, cuando estoy ahí. Rechazo la indecencia en la vida real, pero disfruto de ello cuando es ficción. He desarrollado una diferencia entre mis valores mentales y mis guías en acción, entre mis acciones. Debemos buscar diversiones de las que no tengamos que arrepentirnos, diversiones sanas en las que pasemos en familia o amigos, disfrutando y honrando a Dios. Las diversiones malsanas van en aumento, incluso entre los cristianos. Si no logramos relajarnos con diversiones sanas, tal vez haya en el alma un punto de codicia que nos esté empujando en la dirección indebida. Nuestra forma de usar el tiempo libre afecta nuestro rendimiento en el trabajo. Yo muchas veces les he comentado a mis hijos, ¿no? Si tú quieres pasar más tiempo en ese juego, pues entonces ahí está tu corazón, porque no podemos estarle dedicando mucho tiempo, más tiempo a las cosas que nos relajan, que nos divierten, que a las cosas de la palabra, que a estar leyendo de su palabra, que a estar buscando en la oración. Y definitivamente en este tema dice, ¿no? Nuestra forma de usar el tiempo libre afecta a nuestro rendimiento en el trabajo. Nos da un ejemplo de un boxeador argentino llamado Nicolino Luch. Era muy famoso, talentoso, ganaba todas sus peleas. Era tan bueno que podía pasarse la noche anterior a su pelea bebiendo y divirtiéndose en los clubes nocturnos. Y con todo eso, a pesar de que él todas las noches, casi todas las noches se la pasaba en esas distracciones, divirtiéndose, a pesar de eso, él ganaba sus batallas al día siguiente, sus peleas. Era muy rápido con los puños, dice, y con la cabeza, esquivando los golpes del oponente, dejándolo perplejo. Nicolino era un campeón indiscutible, pero poco a poco la falta de preparación y desorden en su estilo de vida comenzaron a tener consecuencias en su vida. Empezaron a derrotarlo fácil y vergonzosamente en sus peleas. Todo esto le pasó por no saber manejar bien su tiempo libre. Y esto lo llevó a su caída. Cuidemos con celo nuestro tiempo libre. Los momentos de descanso los estamos poniendo en contacto excesivo con las tentaciones. No debemos de bajar la guardia, permitiendo que las distracciones y las tentaciones hagan mal uso de nuestro tiempo libre. No podemos dedicarle más tiempo a nuestras distracciones que a las cosas de la palabra. Nuestro éxito espiritual como cristiano, como esposo, como cónyuge, como joven, como niño, como dama, depende grandemente de la sabiduría con que vivimos cuando nadie nos ve. O sea, no solamente cuando nos ven vamos a estar en las cosas de la palabra de Dios. Aún en lo secreto es al contrario, cuando más debemos estar, pasar más tiempo con Dios. El tercer punto es dejar que los apetitos lo dirijan. David fue progresando en su camino hacia la transgresión. Comenzó por no estar donde habría debido de estar. Después, mientras se deleitaba en su tiempo libre al mismo tiempo que sus amigos peleaban en el campo de batalla, se acercó aún más a la transgresión
al permitirse ver por un instante a una hermosa mujer que hizo brotar en él el deseo y después actuar de acuerdo a ese deseo. Vamos a leer 2 Samuel 11:2. Segunda de Samuel 11:2 dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hay dos razones para las tentaciones que enfrentamos adultos, jóvenes y hasta niños cristianos de ambos sexos en cualquier lugar del mundo. La primera, los poderes demoníacos no descansan. Satán y sus huestes de espíritus demoníacos tienen una agenda de prioridades en las que incluyen la labor de tentar a los jóvenes para destruir su moralidad. Es frecuente que estos poderes demoníacos se ceben en los hijos de ministros, pero no están exentos de ellos. O sea, es importante que como creyentes, como servidores, como jóvenes, nos demos cuenta de lo que está pasando, de cuando no ponemos límites claros en nuestra vida. El segundo, la pornografía está libremente disponible en todos lados, no nada más en México, en todas las naciones hoy en día, en los anuncios de las calles, en comerciales de la TV, en comerciales hasta de golosinas de los niños. Y qué decir, en casi todos los programas de televisión, miles de niños y jóvenes ven esas mismas imágenes a diario. Muchos pasan por un lado que quizás vean sin darse cuenta, por algún anuncio, que se convierten con el tiempo en tentaciones naturales de muchos de ellos, que te llevan a una feroz batalla espiritual. Es el fenómeno de la supersexualización. Es una aberración. Lo que ha sido fácil para nuestros abuelos será difícil para nuestros hijos y pues para nuestros nietos muchísimo más. Nuestro reto y autodisciplina consiste en dirigir nuestros ojos de acuerdo a nuestros propósitos, en lugar de dirigir mis propósitos de acuerdo a nuestros ojos. Cuando anhelamos una santidad continua, debemos trabajar para lograrlo, y eso nos hará estar en el camino correcto. La santidad no es cuestión de posición, es cuestión de dirección. El lugar hacia donde se dirige nuestro corazón es mucho más importante que el lugar en donde se hallan nuestros pies. No importa dónde estemos parados, si nuestro corazón está donde debe de estar, en la palabra, meditando en la palabra de Dios. Nuestro corazón debe dirigirse hacia la santidad continua. La búsqueda de la santidad continua guía constantemente nuestro corazón por la senda que Dios nos traza. Mientras más fuerte sea el viento que se levante para tratar de desviarnos de esa senda, más frecuente nos tendremos que aferrar al timón para seguir moviéndonos por ella. Debemos pedir a Dios que nos haga santos cada segundo de nuestra vida. Este autor nos pone un ejemplo de cuando pasamos frecuentemente por una publicidad, que ya hay muchas en la calle, que ni siquiera tienen que ver con algún desnudo, pero sin embargo lo pone para la publicidad en la calle. ¿Qué pasa? Podemos evitar verlo por un segundo, pero cada uno de nosotros toma la decisión de seguir contemplando esa imagen o dejar de contemplarla. Esa decisión en nosotros se produjo en un segundo. Necesitamos aprender a escoger con sabiduría lo que miran nuestros ojos durante un segundo.
Hacer mal uso de la autoridad es otro de los puntos de la progresión de David hacia la transgresión. Hizo usar mal la autoridad real. Cuando sus apetitos lo empujaron a cometer un acto de inmoralidad para ordenar que llevaran a palacio la hermosa mujer que había visto desde su terraza. Vamos a leer, por favor, 2 Samuel 11, 3 y 4. Segunda de Samuel 11, 3 y 4 dicen: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. También el 5, por favor. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Fíjense, David abusó de su autoridad. Nosotros no debemos hacer mal uso de la autoridad que tenemos en nuestros trabajos, en nuestro hogar, ni de privilegios que tengamos cada uno de acuerdo a nuestra vida. No debemos manipular ningún suceso ni circunstancia de nuestra vida para echar abajo límites de moralidad y santidad. David no supo poner en su lugar un importante límite en su vida. No sigamos su ejemplo, y menos los jóvenes. Bueno, ni jóvenes, ni adultos, ni niños. No debemos seguir ese ejemplo de estar abusando de lo que podemos tener. El número 5 fue cubrir el pecado en lugar de confesarlo. David decidió cometer un tercer pecado. Primero lujuria, después adulterio y por último asesinato. Con cada pecado se iba hundiendo cada vez más en el lodo. Vamos a leer 2 de Samuel 11:14, por favor. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. El pecado no confesado desata una terrible progresión de acciones pecaminosas. La multitud de pecado acarrea una multitud de consecuencias. Hace falta más pecado para cubrir el existente, y así se pone en marcha una reacción en cadena. Este efecto dominó. En el intento por cubrir el pecado, concibe un pecado para muerte. La persona va de una caída en el pecado a una rebelión abierta y un corazón encallecido. Si sigue en este estado por un periodo de tiempo, su conciencia quedará cauterizada. Ya ni cuenta se va a dar cuando él esté cometiendo un pecado. Él no va a darse cuenta, ya va a ser algo normal. Una vez que sucede esto, la persona deja de sentirse culpable con respecto a sus pecados. Inclusive puede llegar a ministrar, a orar, a exhortar a los demás a la pureza, al mismo tiempo que siga cometiendo el pecado que condena. El alma de esa persona está muerta y va caminando a la condenación eterna. Muchas veces decían, no, pues una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Es lo más lógico. Pero cuando tú comienzas abriendo una puerta, cuando te das cuenta, ese pecado ya te envolvió más. Comprende que caer en pecado es algo grave, pero cubrir el pecado es algo devastador. Si usted se halla atascado en el lodo del pecado, no se hunda más en él. Pida ayuda.
Acuda con sus pastores o líderes cristianos de confianza, gente que pueda apoyarlo, experimentado, que le pueda ayudar diciéndole la verdad con amor hasta que quede totalmente restaurado. Esté dispuesto a someterse a su consejo y no esconda ningún aspecto de lo que ha hecho. La santidad auténtica se halla en una confesión sincera. Si realmente nosotros queremos ver un cambio sincero en nuestra vida, debemos ser sinceros para confesar y aceptar lo que hemos hecho. Las consecuencias del pecado. A pesar de su progresión de pecado con Betsabé, David seguía teniendo éxito en Israel. Aún tenía gran poder para llevar adelante su reinado, y Dios lo seguía amando grandemente. En el Nuevo Testamento se le identifica como varón conforme al corazón de Dios. Vamos a leer Hechos 13:22, por favor. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No obstante, su pecado produjo consecuencias a las que se tendría que enfrentar a causa de su falta. A pesar de que nosotros sabemos que Dios es un Padre amoroso que nos ama, el pecado siempre tiene una consecuencia y la tienen que enfrentar tarde que temprano. Vamos a leer 2 de Samuel 11:27, por favor. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Debemos recordar siempre que si hacemos algo desagradable para el Señor, sufriremos las consecuencias. David, el hombre que había escogido para reemplazar a Saúl en el trono porque su corazón buscaba a Dios, ahora había hecho algo desagradable para él. Su ejemplo nos recuerda constantemente la realidad de que nuestra justicia o buena relación con Dios en el pasado no es suficiente. Necesitamos mantener al día esa justicia. Este principio aparece con claridad en Ezequiel 33:2, por favor. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que perecerá. También el 13. Cuando yo dijere al justo: de justicia vivirás, y él confiado en su justicia hiciere inequidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su inequidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo inequidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere inequidad, morirá por ello. Cuando David reconoció su pecado ante Dios, ayunó y le suplicó a Dios
que le salvara la vida a su hijo que iba a nacer. La consecuencia del pecado de David no se quedó solamente en la muerte de su hijo. Este hijo por el que David suplicó murió. Otra consecuencia con la que se enfrentó fue una grave inmoralidad dentro de su propia familia. Leamos por favor 2 de Samuel 12, 9 y 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Podemos aprender unas lecciones importantes a partir del pecado de David. Podemos evitar la transgresión de no fijarnos límites. Debemos tratar de seguir estos principios. No subamos solos a la terraza. Es decir, cuando tenemos una actividad que hacer, no salgamos solos. Sigamos también el ejemplo del pastor, de los pastores Nava. Ellos nunca andan solos. Si por algún motivo don Edgar tiene que ir solo, o va Zoé, o va Shalom, o va Kelly, pero no anda solo. Si la pastora Blanquita por algún motivo no puede ir el pastor Edgar con él, siempre va acompañado de uno de sus hijos. Entonces es bueno que casi ellos nunca salen a visitar familias solos o en ningún lado. Es mucho más fácil resistirse ante las tentaciones cuando uno está rodeado de quienes aman a Dios. No permitamos duchas públicas alrededor de su palacio, dice. Líbrese de toda literatura, películas. No dejemos que en nuestro hogar haya cosas que contengan algún tipo de sensualidad. Luche por la integridad, por la ética. No vayan a lugares donde saben que pueden ser tentados sexualmente. No se expongan, no hagan cosas buenas que parezcan malas, no aprendamos, no tenemos que darle un ray a una compañera, en el caso de los hombres, o a un compañero, en el caso de las mujeres. Si vamos solos, es mejor, pues aunque se oiga un poco chocoso o chocante, pues es mejor pues no prestar a malos entendidos o a tener algún tipo de tentación. Siempre es mejor que piensen que no quieres darle un ray o a exponerte a ese tipo de cosas, ¿no? No abandonemos a la gente al frente de la batalla. Recuerden la entrega, el sacrificio, la generosidad de los que forman parte en nuestras vidas. Desarrollemos un sentido de lealtad hacia nuestras familias, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos, hacia el trabajo, hacia el ministerio. No cometamos el mismo error de David, que traicionó a Urías, un hombre noble. No dejemos a la gente que nos ama pues solos. No permitamos tampoco que sea la ley que decida la moral. Vamos a leer qué dice 1 Corintios 6 referente a estos, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Solo porque algo esté permitido por la ley, eso no significa que es lo que debe hacerse. Las normas de Dios para nosotros siempre deben de estar más por delante de las normas del mundo. No porque ahora o porque la ley te permite el divorcio, quiere decir que nosotros pues nos podemos divorciar.
¿no? O ya que la ley está permitiendo esto, pues nosotros también lo vamos a hacer. No debemos hacer eso. El otro punto que nos indica es no amemos al mundo. Santiago 4:4 nos dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este versículo no nos exhorta a evitar amistades con alguien que no conozca a Dios. Lo que nos está diciendo es que debemos evitar actividades impías. Esto incluye a la contemplación sensual e incluso a estar escuchando o hasta quizá diciendo chistes obscenos de doble sentido. De esto es de lo que nos está hablando. No nos vamos a permitir tener conversaciones vanas. No debemos de permitir eso en nuestras vidas. En la oficina, en la misma oficina en donde yo estoy, está mi papá, ¿no? Y dice que a veces sus compañeros le dicen: ay, ¿por qué tu hija es así tan amargada, ¿no? No sé, no hablan, ¿no? Con nadie. Y le digo: ay, yo prefiero que le digan que su hija es amargada a que le digan que su hija es una loca, le digo, porque habla con medio mundo. Entonces, pues nosotros no debemos de estar haciendo cosas buenas que parecen malas, ¿no? No amemos las cosas que están en el mundo, dice. Vamos a leer primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No solo debemos evitar las formas de conducta y las costumbres del mundo, sino también muchas de las cosas que ofrece el mundo y que no honran a Dios. La lujuria es un pecado parasitario, cabalga sobre la transgresión, que es la codicia. Es la obsesión por tener lo que no deberíamos tener. El profeta Natán se le enfrentó a David con respecto a la codicia y no a la lujuria. En 2 de Samuel 12, del 7 al 10, lo leemos, por favor. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste la mujer por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. La maldad mayor de David no consistió en robarse la única oveja que aquel pobre tenía. Codiciar la mujer de otro hombre fue su pecado, su codicia, la que concibió el adulterio y el asesinato. La codicia es lo opuesto al contentamiento. El corazón codicioso no puede decir: ya tengo bastante, gracias, Señor. Las almas codiciosas se hallan en una inquietud constante. La codicia o ambición egoísta engendra todo tipo de resultados diabólicos. Santiago 3:16 nos dice: Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. si fijamos límites en nuestras vidas, vamos a experimentar una libertad mayor en Cristo Jesús, como dice Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También experimentaremos un gozo mayor, como dice Juan 15, 10 y 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si hay límites en nuestra vida, también tendremos una fortaleza mayor, como dice Primera de Juan 1:7. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante que nosotros pongamos límites claros en nuestra vida. No podemos permitir caer en esa transgresión de la codicia, de querer tener lo que otro tiene. No sé si tú quieras agregar algo referente a este tema. Pues como vimos, este estudio que acaba de dar mi esposa, esta plática, pues no necesariamente afecta a varones, sino va para todos nosotros, ¿no? Varones, damas, jóvenes, niños, personas de la tercera edad. Recuerden que la palabra de Dios dice que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. O sea, no habla específicamente de alguien, sino habla a qué viene, y va a venir sobre quien esté descuidado. Pero específicamente quisiera hablar a los varones porque ciertamente la transgresión de David tuvo mucho que ver con ese liderazgo, con esa autoridad y con todo lo que ya escuchamos acerca de David. Y la falta de límites, la falta de poner límites definidos en su vida es lo que lo llevó a cometer esas situaciones. Que como dice el refrán, ¿no? Para un roto hace falta un descosido. Ciertamente, para que estas situaciones, estas consecuencias de la codicia traigan como resultado un pecado, pues tiene que haber otra contraparte, pero nosotros no vamos a estar esperando o pensando quién es esa otra contraparte. Lo que debemos tener, varón que nos escuchas, varón que estés escuchando esta transmisión, es importante que aprendamos a poner límites específicos. Hemos hablado mucho en la reunión de varones, con los varones, que al pecado no se le enfrenta, al pecado se le huye. Y lo que debió haber hecho el rey David, dentro de todas las situaciones que ya se había quedado en casa en tiempos de guerra, varón. Hoy son tiempos de guerra, varón. Hoy son tiempos en que estemos al frente de la batalla contra el COVID, contra todas las acechanzas del enemigo que están queriendo venir a nuestras familias, a nuestros hijos. Ellos están usando hoy mucho el internet y hay que estar pendientes de eso. Ese es un campo de batalla. Y nosotros no podemos quedarnos fuera de ese campo de batalla. Nosotros necesitamos estar al frente de ese campo de batalla. ¿Cómo vamos a estar al frente, varón? Primeramente atendiendo las necesidades de nuestros hijos, estar pendiente de lo que ellos hacen, estar atentos a los que están viendo, lo que están escuchando, pero también estar al frente de batalla en oración, en intercesión por los nuestros. Que estos tiempos de batalla no te agarren como le sucedió al rey David, que por su condición de descanso, de lo que haya sido, él decidió quedarse, y todas las consecuencias que trajo el dejar ese frente donde era necesario que estuviera, y el haber dejado ese frente le trajo las consecuencias, esa transgresión tan fuerte que trajo condenación. Escuchemos, varón, escuchamos la muerte de su hijo. Yo no sé si tú, varón, estás dispuesto a que uno de tus hijos muera, a que tu esposa muera. No sé si tú estés dispuesto a eso. Si no es así, estemos pues puestos a la brecha. Que este estudio de lo que sucedió con el rey David sirva para que cada uno de nosotros venga a reflexión, venga a estar meditando en la palabra
y aprendamos día a día que esto que sucedió a este caso, al rey David, pues es una enseñanza para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras, mujeres, hombres, niños, para evitar Jóvenes. estar haciendo lo que no conviene. Lo escuchamos hace un rato. Todo nos es permitido, pero no todo nos va a edificar. Bueno, pues para terminar con este tema, vamos a orar. En este momento vamos a hacer una oración de arrepentimiento y en esta hora, Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, con un corazón humillado, arrepentido de todo lo que haya pasado, por todo lo que hayamos visto o dicho, que haya sido algo inmoral, impuro. En esta hora renunciamos a todo problema radical de la codicia en nuestras vidas. En esta hora desenmascaramos esa codicia que haya en nuestro corazón y la echamos fuera y confesamos todas nuestras acciones, palabras o pensamientos que hayan sido motivados por ellas. Creemos, lo llevamos cautivo a tus pies, Señor, y proclamamos que hacemos contigo el pacto de no contaminarnos, de estar llevando límites, estar metidos en la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Te prometemos que mantendremos alrededor de nosotros, alrededor de cada uno de nuestras familias, un acceso correctivo para nuestra vida, que tengamos, Señor, que tengamos un corazón limpio, un corazón bueno, un corazón apartado de toda codicia. Te ruego que nos ayudes a fijar límites morales y éticos en nuestras vidas, de tal forma que no sea vituperado mi bien. Confiamos en tu gracia, caminamos en integridad y te damos gracias porque Jesucristo ha convertido en una justicia para mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos llevas a partir de este momento. Nos llevas de tu mano y creemos que la justicia que tenemos en Jesucristo es más que cualquier otra cosa en nuestras vidas. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, en Amén. Esta hora, Padre, oramos, clamamos a ti, Señor, por esa protección divina, esa bendición en la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, yo oro, Señor, por cada varón adulto, por cada varón joven, por cada varón niño. Señor, dice tu palabra en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado ya de la ley del pecado y de la muerte. Señor, yo creo que en nuestras vidas como varones todo pecado ha sido quitado. Toda situación de estar viendo pornografía, de estar viendo cuestiones que no son correctas, toda tentación, toda lujuria, toda situación de vicio, de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción, todo pecado sea quitado de nuestras vidas. Declaramos victoria sobre cada varón joven, cada varón adulto, cada varón sea libre en su corazón y vayamos de victoria en victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh sí, Señor, y también ponemos